¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Somos Ciudadano Radio, la 93.9 que suena cada día mejor en Coyhaique y la región de Aysén. Conexión Ciudadana es lo que estamos haciendo junto a ustedes a esta hora y junto a Manu González, que está siempre tras los controles, nuestro director. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio que, escuche bien, se viene muy interesante porque vamos a conversar acerca de las altas capacidades. ¿Ha escuchado usted muchas veces que los niños a veces sobresalen en el colegio, en alguna otra actividad, ¿cierto? Didáctica, en fin? Esto es real, no es algo que está solamente en la televisión o en las redes sociales. Vamos a conversar de neurociencia, de pedagogía, en fin, una conversación muy entretenida junto a la Academia de Altas Capacidades de Coyhaique. Quiero darle la más cordial bienvenida a Macarena Rojas, que es licenciada en Lingüística y Literatura, magíster en Currículum y Evaluación. Es también diplomada en altas capacidades y actualmente se encuentra incluso estudiando psicología. ¿Cómo estás, Macarena? Bienvenida a Ciudadano Radio y esta Conexión Ciudadana. Hola, buenas tardes. Bueno, muy agradecida la invitación y muy contenta de poder difundir en la región esta condición que tiene una prevalencia del 10% y, como vamos a ver, es tan importante. Totalmente, qué bien, ¿eh? Interesante lo que vamos a conversar junto a Macarena, y también está a mi lado Diego Jiménez, profesor de Educación Diferencial, mención en Deficiencia Mental y Retos Múltiples, tiene un postítulo también en Audición, Lenguaje e Integración y es magíster en Neurociencias de la Educación. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Qué grato tenerte por Ciudadano Radio. Muchas gracias. Aquí también muy contento de la invitación, del espacio donde podemos conversar, hacer difusión, contar un poco, quitar los mitos de qué es este concepto de altas capacidades y darle un sustento, un correlato desde la neurociencia, explicando cómo funciona el cerebro de una persona con altas capacidades versus el cerebro neurotípico, que es lo que más tradicionalmente hemos conocido en educación. Eso, ya partió interesante la conversación, ¿ves? Sí. Y la novedad para quienes están en la sintonía del dial, para quienes nos ven también a través de las redes sociales a esta hora, es que esta Academia de Altas Capacidades es pionera en nuestro país. Así es, como usted escucha, desde Coyhaique, desde la Patagonia, para el resto del territorio nacional se está innovando en esta área, Macarena. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes? Exactamente, nosotros comenzamos a funcionar en el mes de abril del año pasado, comenzamos haciendo charlas a establecimientos educacionales, hemos recorrido varias comunas de la región y actualmente seguimos haciendo estas charlas y además trabajamos con niños en la academia. Decimos que somos pioneros porque somos los primeros que trabajamos con estudiantes de tan corta edad. Nosotros trabajamos con niños desde 5 años. Wow. En general lo que hay en Chile son estas escuelas de talentos de las universidades que captan a los niños talentosos, ¿no es cierto?, que tienen desempeños académicos por sobre el promedio y a ellos los ingresan a programas que son, podríamos decir, propedéuticos de la universidad. El enfoque de nosotros es enriquecer el currículum extracurricular para niños, no solamente que destaquen en lo académico, sino que tengan esta característica de, como vamos a ver más adelante, curiosidad, autodidactas, que les gusta mucho aprender. Buenísimo. Oye, ya nos estás anunciando que niños son parte de esta academia. ¿Quiénes pueden acceder? Cualquier niño o niña a partir de los 5 a los 11 años que pase por un filtro de una encuesta o entrevista que la pueden hacer tanto los padres como los profesores y también con una entrevista con algún miembro de la academia para asegurarnos de que no se va a aburrir. Claro. Porque así como estos niños, los niños con altas capacidades, se aburren muchísimo en las clases de los colegios, un niño neurotípico, un niño del promedio, podría también pasarla mal en la academia, claro, porque el ritmo es muy rápido. Mira, interesante. ¿Y qué servicios ofrecen a la comunidad para ir presentando ya grandes rasgos en la academia? Bueno, nosotros hacemos charlas a colegios, charlas de visibilización. Esas son gratuitas. Ya. Nosotros recorremos todos los colegios que nos quieran recibir, todas las instituciones. Para nosotros es muy importante que la gente conozca esta condición, porque lo que sucede es que estos niños, estas niñas en las salas de clase lo pasan mal
porque no son el prototipo de ese niño que está sentado adelante, o por supuesto niño, no niña, que está sentado adelante con anteojos y que lo sabe todo y que lo hace todo bien. El Dexter que conocíamos. Exactamente, en los 90. no necesariamente es Dexter. Algunos niños son Dexter, pero hay muchos otros que no lo son. Incluso son niños que podrían tener, y niñas que podrían tener problemas de conducta, pueden repetir de curso. Hay un porcentaje importante que deserta del sistema escolar. Entonces, el que los profesores, el que los equipos directivos reconozcan esta condición en sus distintos perfiles, va a permitir, por un lado, captar el talento de esos establecimientos, mejorar la calidad de la educación. Porque si yo empiezo a nivelar hacia arriba y empiezo a subir el estándar de exigencia, por ejemplo, y le empiezo a permitir a estos niños desempeñarse a su ritmo y a su nivel, por supuesto que los resultados académicos de los colegios van a mejorar. Y sobre todo, lo más importante, la calidad de vida de esos estudiantes va a mejorar. Entonces, hacemos estas charlas gratuitas, también tenemos capacitaciones a los colegios que así lo quieran, y entregamos en este momento talleres de enriquecimiento de niños en grupos de 10 niños con 2 profesionales en sala, orientados a esto, al desarrollo de habilidades, a la incorporación de códigos disciplinares, pero sobre todo en el fortalecimiento de habilidades socioemocionales, porque estos niños en general, como son bastante mal comprendidos, suelen tener problemas en su autoimagen, en su autoestima, y a tener conductas que son leídas por el colegio como muy disruptivas o muy desadaptativas. Entonces terminan construyendo autoestimas bastante descendidas. Y entonces, exactamente, entonces ellos necesitan desarrollar habilidades socioemocionales que les permitan fortalecer su bienestar, desarrollar su propio bienestar en todas las áreas, en todas sus dimensiones. Wow, qué tremenda la información que nos están dando, porque muchas veces uno tiene esta imagen de que el niño con altas capacidades es probablemente busquilla, ¿cierto? Pero tiene un perfil distinto. Yo no me imaginaba que muchas veces el niño más rebelde probablemente del colegio puede tener ahí unas altas capacidades, y acá me imagino que hablamos de talentos distintos, ¿cierto? En las áreas, en las esferas del quehacer de un niño. Oye, y Diego, hablemos también ahora de neurociencias. Este concepto que muchas veces lo vemos compartido en las redes sociales, gráfica, hoy día uno se mete a Reels, qué sé yo, y aparece mucha información, pero ¿de qué se trata la neurociencia, esta área de estudio y de desarrollo científico, desde luego? En palabras sencillas, la neurociencia es la ciencia, valga la redundancia, que estudia el funcionamiento y estructura del sistema nervioso central, desde su macroestructura, los componentes que nosotros vemos como médula espinal, cerebelo, etcétera, hasta la microestructura que vendrían a ser todas las células que participan dentro de los procesos cognitivos, emocionales y lo que implica nuestro sistema nervioso. Entonces, hoy, gracias a todos nuestros avances científicos, sobre todo la neuroimagen, podemos determinar cómo funcionan los cerebros. Ya hablamos hoy de este neurotípico y el neurodivergente. Podemos diferenciar las estructuras, la microestructura, cómo están haciendo su funcionamiento, cómo están procesando la información, que en el caso, por ejemplo, de las personas con altas capacidades, es un cerebro más eficaz y más eficiente. A diferencia del cerebro neurotípico, que muchas veces necesita darse vueltas por ciertas estructuras para lograr cierto objetivo, ellos son mucho más eficientes y tienen, podríamos decir, una línea recta para lograr ciertos objetivos. Entonces, la neurociencia hoy es una tremenda herramienta para el mundo educacional. Si bien no nos dicen cómo debemos hacer una clase, pero sí nos logran explicar cómo funciona el cerebro para aprender, para recordar, para olvidar, que es fundamental en los procesos de aprendizaje. Cómo están hoy el mundo sensorial, el mundo emocional, los talentos presentes en el desarrollo de una persona. Hoy la neurociencia habla de una construcción de un ser integral. Ya no es solamente la mirada de una persona estática que tú lo ves desde distintas miradas. Hoy construimos un ser integral donde la emoción, su cognición social, su cognición van de la mano para lo que va a ser como persona en un futuro. Oye, y tú mencionaste un concepto que
está casi de moda, voy a decirlo en buen chileno, el neurodivergente. Me ha tocado acá incluso en la radio, en la televisión, estar conversando con algún entrevistado. Me dice, mira, me cuesta concentrarme porque soy neurodivergente. Me lo han dicho al aire y uno queda como, bueno, es parte de, ¿cierto? Gente adulta, etcétera. ¿De qué se trata este concepto también que me imagino está muy ligado a lo que ustedes están realizando en esta academia? Sí, gracias a todos estos avances de la neurociencia, todos estos científicos que tenemos de la mano de entender cómo funciona, que una cosa más tremenda. Conocemos mucho el universo, pero aún no logramos a conocer a cabalidad nuestro cerebro. Cuando hablamos de un cerebro neurodivergente, es un cerebro que tiene conexiones diferentes a las tradicionales. Pero es sumamente importante destacar que hoy la neuroimagen y los estudios de neurociencia establecen que el 90% de los cerebros en el mundo presenta alteraciones en estructura, funcionamiento u acción. O sea, el concepto de normalidad ya se ha comenzado a modificar y hablamos más de estas estructuras neurodivergentes o neurotípicas. El neurodivergente, la estructura de cómo funciona su cerebro es diferente a la citoarquitectura de un cerebro tradicional, podríamos decir así. Y eso lo vemos en distintos ámbitos diagnósticos dentro de la línea clínica. Por ejemplo, el concepto de neurodivergencia entró con mucha fuerza por el autismo. Claro. La ley TEA y todos estos conceptos vienen a explicar que es un cerebro que está presente, consciente y activo, pero la información se procesa de formas diferentes. Lo mismo pasa en el caso hoy de las altas capacidades. Estructuras que funcionan con un filtro para nuestras sensaciones, para nuestras percepciones, son filtros que están, podríamos decirlo, con mayor porosidad. Por ende, la sensación, todos los estímulos son mucho más intensos. Y eso se ve en el desarrollo y en la práctica del proceso. Se percibe el entorno distinto. Exactamente. Nosotros hablamos generalmente se nos presentan los 5 sentidos. Claro. Pero nosotros tenemos 2 sentidos más que tienen que ver con nuestra propia percepción interna, como la percepción del entorno. El espacio. Exactamente, lo que siento, cómo lo siento, qué percibo. Habían teorías antiguas en educación que se hablaban de los estilos de aprendizaje, por ejemplo. Lo cual está, gracias a la neurociencia, completamente refutado y explicado que en realidad no existen estilos de aprendizaje. Lo que existen son vías de percepción sensorial que están conectadas a nuestros sentidos, que es lo que nos permite interactuar con el mundo y aprender. Nosotros tenemos una serie de neuronas. El cerebro, nosotros conocemos la neurona motora, que es como la típica, pero tenemos diferentes tipos de neuronas con distintos tipos de función. Y ese trabajo, en el caso, por ejemplo, las neuronas espejo, son las neuronas que nos permiten aprender la cognición social, cómo relacionarnos, cómo trabajar y que son fundamentales para los procesos de aprendizaje. El concepto de andamiaje, donde vamos construyendo en conjunto. Y ahí entra algo súper relevante, que es lo que ustedes están haciendo, que es la detección de este tipo de condición, digamos, de alta capacidad, que yo me imagino se recomienda alguna edad para que los padres estén más atentos. Mientras antes y mejor. recurrir a la asesoría. Como en todo, mientras antes mejor. Esta condición tiene una prevalencia del 10% y está repartida de manera pareja en mujeres, hombres, independiente de la clase social, de la nacionalidad, de la etnia. Por lo tanto, en cualquier colegio, el 10% de la matrícula aproximadamente debiera tener altas capacidades. Es una condición epigenética. Claro. O sea, yo no se la produzco al niño, ni tampoco se le va a pasar al niño. Sin embargo, si yo no realizo acciones concretas para estimularla, para fortalecerla y desarrollarla, ese talento seguramente se va a perder, y me voy a comprar problemas socioemocionales en la adolescencia y la adultez importantes. Ideal es lo antes posible, justamente por eso, porque son talentos que son diversos. Aquí estamos hablando de Lionel Messi, estamos hablando de Mozart, estamos hablando de Elon Musk, estamos hablando... la gama es tan amplia como las actividades humanas, pero este talento necesita ser desarrollado, potenciado, acompañado, junto con lo socioemocional, como muy bien decía Diego, porque va todo junto. El cerebro al mismo tiempo está pensando y sintiendo, no es que haga una cosa y después en otra parte del cuerpo suceda la otra. Entonces, el ideal es que eso se pueda hacer muy pequeño. ¿Quiénes lo pueden hacer? Los padres. Pero mi experiencia es que los padres no lo ven muy rápido, porque como esto es hereditario, generalmente los padres tienden a normalizar estas conductas, porque ellos eran iguales. Claro. O los abuelos dicen, pero si tú eras igual, esto no tiene nada de especial.
o así son los niños de la familia. Claro. Entonces se naturaliza. Buen punto. Pero en los colegios, en los jardines infantiles, en párvulo, en prekinder, kinder, las educadoras ya están en condiciones de poder identificar estas características. Por ejemplo, cualquier precocidad. Caminar antes, dejar los pañales antes, hablar antes, afirmar la cabeza antes, tener intereses profundos por temas complejos, por temas espirituales, por temas existenciales a corta edad. Cualquier precocidad es una señal, una red flag, como le gusta decir a algunas personas. El ser autodidacta, el aprender solo. Este niño no sé cómo y sabe contar en inglés y nadie le ha enseñado. ¿Y qué pasa? En los colegios tienden a pensar que los papás les están enseñando a estos niños, pero son niños que de verdad aprenden solos. Niños muy emocionales, con cambios de humor, con mucha alegría o con mucha tristeza, curiosidad, actividad física por sobre el promedio, niños muy inquietos, niños que les cuesta mucho quedarse dormidos, niños que se levantan muy temprano con mucha energía, vocabulario, conocer y utilizar palabras complejas, saber mucho de temas que a uno le llaman la atención. Y muchas de estas características, desgraciadamente, se parecen al autismo o se parecen al déficit atencional. Entonces, mucho de este sobrediagnóstico que tenemos hoy día seguramente pasa por altas capacidades que no están siendo visualizadas. O sea, ahí vamos rompiendo ya un mito. Sí. Un niño o niña que tiene una alta capacidad no es necesariamente autista, no es TDA también, no. ¿cierto? Ahora, podría serlo. Puede estar complementado a, pero no es un diagnóstico excluyente. Ya. Pero el porcentaje de niños que tienen alta capacidad y autismo es muy baja. Claro. O sea, hay muchos rasgos que se confunden, como por ejemplo, esta dificultad para socializar. Te dicen, a este niño le cuesta hacer amigos. Y no es que le cueste hacer amigos, es que sus intereses son los distintos de sus compañeros. Entonces tú los pones con niños más grandes, se hacen amigos en 2 segundos. O si los pones con niños más chicos, inmediatamente se transforma en el papá del grupo y los pone a estos niños a jugar. Una característica muy común, por ejemplo, que son niños que les gustan juegos con muchas reglas. Entonces inventan una cantidad de reglas increíbles. No es que sea picado, le gustan las reglas. Les gustan las reglas y le inventan reglas porque los juegos simples son aburridos. Lo simple les parece aburrido. Entonces, muchas veces les cuesta socializar y de nuevo dicen, puede ser rasgo autista. Y no es que les cueste socializar, es que les cuesta socializar con sus pares etarios, sus pares intelectuales, sus pares de intereses, no son los niños que tienen su misma edad. Y quiero hacer un punto muy importante, el punto de las niñas. Las niñas con altas capacidades son tremendamente invisibilizadas. Las mujeres con alta capacidad tienden a no identificarse hasta adultas cuando lo hacen y tienden a enmascararse, igual que en el caso del autismo, para encajar. Una mujer que tiene ideas muy claras, una mujer con mucha voluntad de hacer cosas, una mujer muy decidida, una mujer demasiado inteligente, al resto de las personas como que les incomoda un poco. Todavía hay una sociedad donde a las mujeres es mejor que estén sonriendo, que no hablen muy fuerte, que no se rían muy fuerte. Hay patrones culturales que tenemos que ya ir Exactamente. rompiendo. Entonces nosotros nos encontramos con que una sala de 7º, 8º básico, los buenos alumnos en ciencia, en matemática, generalmente son hombres. Y resulta que en kinder era la misma cantidad de hombres y mujeres los que les gustaban las matemáticas. Pero algo sucedió en el camino. Mira, ahora bueno, se está dando que desde el Estado se está focalizando, se está potenciando el que niñas o estudiantes ya que van a la universidad elijan carreras vinculadas a la ciencia, a las matemáticas. Yo creo que también son buenas oportunidades que se van generando. Hay harto mito, neuromito, desde lo que es mi área respecto a sobre todo lo que antiguamente se veía como los procesos cognitivos y que la mujer no podía acceder a ciertas áreas. Claro. Sabemos que los primeros femicidios se denominaban cacerías de brujas por esta mujer que estaba interesada en áreas de la ciencia. Pero hoy entendemos que los procesamientos cognitivos entre el hombre y la mujer, nuestro cerebro estructuralmente son los mismos. Y la pequeña diferencia podríamos hablar de que el cuerpo calloso de las mujeres es un poco más ancho que el del hombre, por ende trabajan interconectando la información.
Por ende, procesan información de una forma distinta a lo que hace la estructura del hombre. Y como bien mencionaba Macarena, en los procesos diagnósticos es fundamental hacer un trabajo integral, porque los rasgos y las características están en una delgada línea que te pueden hacer ir hacia un concepto diagnóstico versus otros. Como decía Maca, las altas capacidades pasan desde el autismo al déficit atencional, pero entre medio hay una serie de síndromes, por ejemplo, no sé, síndrome de Sabat, que era este Good Doctor, que estaba de moda la serie, que todos decían era autista y todo, pero él tenía síndrome de Sabat, que es el síndrome de genio. Entonces también hay ciertas estructuras cognitivas sociales que aparecen. Y la investigación hoy nos indica que en el caso, por ejemplo, del autismo, la mujer es mucho más difícil de diagnosticar a temprana edad porque las habilidades sociales son estimuladas de una forma distinta. Por ende, a los procesos de evaluación diagnóstica, esas habilidades y esas características enmascaran el diagnóstico y pasa un poquito más encubierto versus el hombre, que las habilidades sociales están más disminuidas, pero es más hábil en la habilidad práctica. Entonces, hoy podemos hacer una diferenciación en lo que es también un hombre y una mujer respecto a los diagnósticos. Cómo abordarlo y lo importante de conversar familia, escuela y el equipo técnico profesional. Acudir con quién tenemos que ir porque nos pasa demasiado que hay sobrediagnóstico, hay una pandemia de diagnóstico y esos diagnósticos finalmente, si tú no lo enfocas bien, el trabajo que estás haciendo no va a tener el foco real, no le vas a entregar las herramientas que ese estudiante necesita en ese momento para lo que va a ser su futuro. Oye, ¿y cómo vamos vinculando este tremendo tema de la neurociencia con lo que ustedes están realizando en esta Academia de Altas Capacidades en Coyhaique y que se traduce en una neurodidáctica? Bueno, ¿de qué se trata esto? La neurodidáctica es una rama dentro de este mundo hermoso de la neurociencia que se enfoca en el cómo enseñar y cómo aprende en este caso el cerebro. El foco principal se da en que tú tienes que conocer a la persona. El cambio de visión que se da desde un paradigma ahora más educativo donde el foco está centrado en la persona. Nosotros tenemos 2 decretos que hoy están funcionando en esta construcción. La neurodidáctica viene a ser una herramienta donde tú comprendes cómo funciona el cerebro de esta persona para poder generar estrategias, herramientas, momentos de aprendizaje. Entendiendo desde la base que el cerebro, por ejemplo, necesita movimiento. Hay una estimulación que... Los procesos cognitivos de atención, de memoria, funciones ejecutivas, deben ser estimulados y trabajados por lo que son. Las funciones ejecutivas se van construyendo a medida que nosotros vamos creciendo y nos vamos desarrollando. La atención y la memoria son conceptos que están siempre metidos en educación, en la sala de clase. Y la pregunta es, por ejemplo, ¿cómo funciona tu memoria? ¿Cómo funciona tu atención? En mi caso particular, hago un trabajo en primera, segunda y tercera persona, donde cada uno de los conceptos que vamos a conocer lo vivencias tú, en tu propia persona, para luego poder extrapolarlo a lo que está viviendo ese otro. Cómo yo siento para comprender, por ejemplo, una persona con alta capacidad que es mucho más intenso. Las emociones nosotros las percibimos en nuestro cuerpo y hay distintas herramientas y estrategias para trabajarlo. ¿Y cómo identificar las emociones? Igual es algo importante en los niños. Dentro de eso es un tremendo desafío. El desafío está no en nuestras generaciones que están creciendo. El desafío está en la generación que está hoy formando. Porque somos una generación que no creció con el concepto de inteligencia emocional. Los hombres no lloran, por ejemplo. Las emociones se comenzaron a construir ahora. La gran mayoría de nosotros no crecimos con herramientas de inteligencia emocional para poder aprender a gestionarme y luego gestionar con otro. Por ende, los profesionales, sobre todo quienes estamos en educación, dentro de nuestro transitar, vamos estudiando, nos vamos perfeccionando para entender cómo funcionan las emociones. Y la emoción está a la base de todo. Toda decisión que tú tomes, todo proceso está a cargo de las emociones. La emoción y la cognición van de la mano. Entonces, desde la neurociencia hay estructuras, como por ejemplo la amígdala, que es nuestro síntoma de alerta que nos pone activos. Y hay un autor español que es muy chistoso, que él dice, el profesor tiene que poner cachonda a la amígdala. Claro. Tiene que activarla, tiene que despertarla y no necesitamos muchas veces tantos objetos, sino que cambiar las formas en las que percibes el espacio. El que tu sala esté de una forma todos los días y de un momento tu sala, no sé, no tenga sillas o las mesas están agrupadas en un rincón, ya vas a generar o vas a ir a la base de un cerebro curioso. La curiosidad es nuestra base. Sí. Y tú cuando ves que algo ya no es como, oh, ¿qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? Claro. Y empiezan a generar preguntas y a estar más alertas y atentos a qué es lo que va a pasar. El romper la rutina. Exactamente. Es buscar, tú puedes enseñar lo mismo de distintas formas.
Los cerebros aprenden de distintas formas. Tenemos unas estructuras tradicionales que son modelos que están construidos en años 60, 70, que aún están validados en educación, y que los estudios de la psicología, de la educación, de la neurociencia convergen y nos dicen, chuta, eso ya no sirve. No sirve, se actualizó todo. O sea, en el fondo, es tanto así que no sirve, que ya está demostrado que es incorrecto. Claro. Entonces sería como que a uno aceptara que le hicieran una operación al corazón como se la hubieran hecho a alguien en 1960. ¿Alguno de nosotros aceptaría algo así? Una locura. Y además que hoy día los niños vienen con la tecnología ya casi en el parto. O sea, uno ve niños súper chicos que te manejan el celular mejor que un adulto. ¿A qué se debe? Yo no sé, pero me impresiona que los niños pequeños con una tablet ya son capaces de buscarte algo en YouTube que les gusta. O sea, también yo me imagino que hay que incorporar todo eso. Forma parte de su mundo. Ellos nacen y ven a sus padres conectados al celular 24/7. Claro. Para ellos, para un niño, el celular es parte del cuerpo de los padres, de los abuelos, de los hermanos, de los primos. Entonces, no es algo extraño. Y claro, efectivamente está hecho en un lenguaje que para ellos es muy simple porque es muy intuitivo. No necesitan decodificar el lenguaje escrito, es todo visual. Y efectivamente también es importante decir que las pantallas en niños menores genera importantes consecuencias y daños, por tanto, ojalá que se retrase lo más posible. Que se limite, que haya también un manejo del adulto. Ojalá. De hecho, lo ideal es que un niño no llegue a un objeto tecnológico como un teléfono o una tablet hasta los 12 años. Lo que ocurre es eso es lo que se está diciendo hoy día en el mundo, digamos. Los procesos cognitivos que están asociados también dependen mucho de hormonas. Nosotros tenemos hormonas que están encargadas, neurotransmisores que se encargan de ciertas funciones. Y ocupando términos de los 90, se puede hackear el cerebro, en el sentido de que yo comienzo a generar una sobreestimulación y empiezo a generar neurotransmisores en exceso. Si nosotros analizamos un poco cómo han funcionado los procesos tecnológicos dados de la mano de la atención, cuando comenzaron las redes sociales, por ejemplo, Facebook, tú podías ver películas. Claro. Podías ver series, podías subir videos capítulos completos. Hoy, los procesos de las redes sociales tienes máximo 1 minuto y medio para poder decir algo. Piensa que una persona, un adolescente, un niño está expuesto a los reels horas, dependiendo de cómo funcionan, y están así. Pero sus procesos atencionales, de ser así, se han comenzado a reducir de forma exponencial. Y al mismo tiempo, los circuitos de recompensa se comienzan a alterar. Ahí es donde vemos el típico video del niño que le van a quitar el teléfono y genera una pataleta exponencial. En el fondo estamos generando una adicción, para decirlo de manera bien cruda. Es fuerte la palabra, pero claro. Sí, es eso. Si tú lo analizas en neuroimagen, es exactamente son las mismas regiones. La misma respuesta que recibe una persona adulta alcohólica, la droga, etcétera, es la que recibe un niño con las pantallas. Es bien brutal. Me quería detener un segundo en algo muy interesante que dijo Diego, que tenía que ver con el aprendizaje, y es que las personas con altas capacidades aprenden diametralmente diferente a cómo aprenden las otras personas. Por lo tanto, esta clase que ya es antigua, que ya es poco pertinente para el 90% de la población, es kriptonita para el 10% de la población. Porque son estudiantes que la repetición, por ejemplo, les produce cortocircuito. O sea, si tú le dices, haz este ejercicio de fracciones, lo resuelven y después le pones otro, no tiene ningún sentido. ¿Para qué voy a hacer otro si ya hice ese? Ya lo hice, ya lo sé, ya lo aprendí. El paso a paso los estresa. El paso a paso. Por ejemplo, algo... Otro estímulo que pueden identificar los papás. Sí, y los colegios, los profesores, el estudiante que está mirando el ejercicio es 25. No, pero muchas veces ni siquiera saben cómo. Claro. Porque su cerebro es tan rápido que ellos no son capaces de recapitular qué, pero era 25. Y el profesor necesita que le pongan el proceso en la prueba. Claro. Y ese niño no entiende por qué. ¿Cuál es el sentido? El conflicto con el profe. Pero el resultado lo tuvo. El resultado es lo mismo. Está bueno. Que no me escribió el proceso. Exacto. Y es algo que está pasando en el aula. Está pasando en el aula. Nos pasa harto. Somos profes los dos de aula. Claro. Entonces pasa harto porque en el fondo te desafían. O ese estudiante que no tiene cuaderno. Que no tiene cuaderno y tú le preguntas para demostrarle que no te está prestando atención.
y lo sabe todo y Claro. te contesta perfectamente lo que le estás diciendo. Entonces, uno como profesor también tiene que volver a pensar en realmente qué es a lo que le voy a poner énfasis, qué es lo que ese estudiante, esa niña necesita para aprender y no qué es lo que yo necesito que él haga, sino lo que él necesita que él haga. Porque como Diego muy bien decía, hay estudiantes que no necesitan tomar nota. Hay estudiantes que pueden estar pintando, que pueden estar haciendo monos con plasticina y están conectadísimos. Y yo como profesor tengo que dejar mi ego un poquito afuera y aceptar que parece que no me necesita mirar. Claro. Parece que no necesita. Son parte de los grandes mitos que hay en el mundo y que nosotros extrapolamos un poco de educación. El hecho de que si te estoy mirando a los ojos, te estoy prestando atención. Para algunas personas es fundamental, para otros altamente incómodo. Una persona neurodivergente, sus conexiones en el ámbito visual, sensorial, son mucho más fuertes. Por ende, lo que quizás esté de fondo me está generando un malestar. Y perfectamente los procesos atencionales o la forma en la que la atención trabaja, yo puedo estar dibujando cabeza gacha, pero 100% pendiente de lo que está explicando el profesor. Y no tengo la necesidad visual. Versus otros que sí necesitan estar conectados visualmente y entender y ver cómo se mueve este profesor, qué es lo que está diciendo, qué es lo que te está señalando, porque son las herramientas en cómo funciona este cerebro. Claro. Voy a tomar un poquito lo que decía Maca respecto de lo que preguntabas tú de los teléfonos. Para nosotros hoy en educación es un tremendo desafío hacer clases. Sí. Tenemos que pensar que Está ahí en el Un aula. reel tras otro, un Claro. reel tras otro. eso se me ha... Y son 40 teléfonos, y son 40 alumnos. Cuando nosotros éramos más pequeños, venía el proceso de parto y tenían como guardaditos, escondiditos, porque venían los ojitos, que es mucha luz, de a poco. Hoy, un bebé está saliendo del canal de parto y ya le están haciendo una selfie, están grabando un video. Entonces, ese niño de 0 a 5, por ejemplo, que entró al colegio, estuvo expuesto a mucha pantalla, mucho juego, etcétera. Tú lo llevas a una sala de clase donde tienes una estructura, una pizarra blanca y un personaje que se va para adelante a enseñarte. ¿Cómo le captas la atención cuando el estímulo que tienes tan activo, sonoro, visual, te entrega recompensa y tú tienes una pizarra? Agrégale una silla que es cero ergonómica. Cero ergonómica. Y tienes que lograr que aprendan y tienes el tremendo desafío de hoy de, como dice Francisco Moura, un autor muy, muy importante, dice, tenemos que ser una jirafa dentro de una sala. O sea, la presencia del docente ya tiene que generar una activación en un estudiante para motivarlo desde las herramientas. Jugar con las voces, mover los espacios, o sea... Es un tremendo desafío en la carga tecnológica que hay hoy día para nosotros en educación, en el desafío de mantener la motivación activa de nuestros estudiantes. Mira, La contienda es desigual. Sin lugar a duda, la contienda es desigual. Oye, interesante. Y bueno, el tiempo es oro en radio, en Ciudadano Radio. Ha sido muy entretenida esta conexión ciudadana. Muchas gracias. Que hemos tenido con Macarena Rojas y con Diego Jiménez de la Academia de Altas Capacidades. Así que atención, padres, madres, con identificar estímulos en sus hijos, ¿cierto? Y tenemos un evento para que hablemos rápidamente de él e ir cerrando. Por favor. Sábado 9 de noviembre a las 10 horas, una charla enfocada en padres y madres. ¿Qué son las altas capacidades, Macarena? Exactamente. Queremos invitar a todas las personas de Coyhaique que quieran conocer más sobre esta condición, padres, madres, abuelos, tíos, incluso profesionales que trabajen en el área de la educación. Vamos a hacer una charla y vamos a profundizar en estos elementos de los que hemos ido conversando. Diego se va a lucir explicándonos desde la neurociencia cómo es que funciona esta condición. Y queremos que más personas sepan sobre esto que está sucediendo hoy día en las casas, que está sucediendo hoy día en los colegios, y que si no hacemos algo vamos a tener costos socioemocionales muy altos, pero también vamos a tener un desperdicio tremendo de talento. Hay un 10% de la matrícula hoy día en los colegios de Coyhaique y de toda la región que no está recibiendo la atención que necesita y que podría tener un desempeño muy por sobre el promedio. Por favor, entonces, el día sábado a las 10 de la mañana los esperamos en la academia. Los cupos son limitados. En nuestra página de Instagram pueden ahí acceder al link. Y no sé, Diego, si quieres agregar algo a la invitación. Sí, bueno, aprovechar el espacio. Es un espacio que está preparado con mucho cariño y va a estar enfocado en un aprendizaje experiencial. La invitación del espacio en el cual vamos a trabajar es que quienes asistan, profesionales de educación, familiares de personas con altas capacidades, que vivan la experiencia en primera persona. Por ende, ropa cómoda. Que vayan con ropa cómoda porque se van a mover.
Nos vamos a mover, vamos a jugar con la atención, vamos a jugar con la memoria, vamos a experimentar el mundo emocional para darle un correlato a lo que es el mundo de las altas capacidades. Lo vamos a vivenciar, vamos a jugar y vamos a dar una explicación del qué, cómo, por qué de estas altas capacidades, dando el sustento de la neurociencia con contenidos actualizados para quienes asistan. Va a estar muy entretenido, no se lo pierdan, porque va a estar 100% enfocado en la experiencia en primera persona y qué es esta alta capacidad y cómo podemos apoyar a nuestros estudiantes. Excelente. Solo 15.000 pesos la inscripción. Academia Altas Capacidades Coyhaique en Instagram, en Facebook, para que obtengan más información. Y bueno, Macarena, ha sido un tremendo Muchas agrado gracias. estar contigo, Diego Jiménez también. Muchas Macarena Rojas, por cierto, que es pionera en esta Academia de Altas Capacidades en nuestro país. Y ya sabe usted, desde Coyhaique para el mundo se está trabajando esta tremenda área. Gracias totales a ambos. Sigan ustedes en compañía de la radio, la 93.9 Ciudadano Radio. Esto ha sido Conexión Ciudadana.